definitiva para cerrar, digamos, este ciclo de conferencias que hemos llamado, esta serie que hemos llamado La Gracia de Dios. Hemos estado estudiando, sobre todo en el Nuevo Testamento, qué es la gracia de Dios, en qué consiste la gracia de Dios. Un saludo muy especial para las personas que están en internet, en YouTube. Dios les bendiga, y ojalá esta conferencia llegue a su corazón y que usted la reciba y sea para usted de utilidad, y que también usted la pueda compartir con sus amigos, con sus conocidos. La gracia de Dios y el servicio cristiano es el tema que vamos a desarrollar en este momento. Hemos hablado de que la gracia se manifiesta en la salvación del pecador. En la Biblia está muy claramente establecido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios salva a las personas es por su gracia, es decir, por su misericordia. Su gracia es el amor que Dios le da a los seres humanos, o nos da a los seres humanos, a pesar de ser imperfectos, a pesar de ser pecadores, a pesar de que no le damos la talla. Sin embargo, Dios nos ama. En Romanos dice que el amor de Dios se muestra para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la forma como Dios manifiesta su gracia, es decir, teniendo un amor, dándonos un amor que no merecemos, es dándonos su misericordia, teniendo compasión por nosotros los seres humanos, a pesar del estado, digamos, de pecado, de alejamiento, de desobediencia a Dios. Su gracia se manifiesta desde la antigüedad hasta el presente, y su gracia seguirá manifestándose por toda la eternidad realmente. Y en un aspecto en el que es muy importante la gracia de Dios, y ya lo hemos visto con lujo de detalles, es en el, digamos, manifestándose al pecador, en el momento de la salvación. Dios nos salva por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Eso está establecido claramente en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Pero la gracia de Dios, digamos, no solamente es algo que Dios manifiesta en el momento de la salvación de un pecador, sino que se sigue manifestando en la vida de esa persona. Es decir, cuando uno acepta a Jesús por medio de la fe, comienza una vida nueva, una vida en el Espíritu, una vida en Cristo. Y esa vida nueva que comienza es sostenida por la gracia de Dios y va a seguir siendo alimentada por la gracia de Dios. En realidad es por la gracia de Dios que los cristianos podemos vivir cada día y podemos mantenernos firmes frente a la tentación, firmes en las situaciones difíciles, no perder, digamos, no volver atrás o no renegar de Dios. Por ejemplo, fue la gracia de Dios la que sostuvo a Job. Todos sabemos el sufrimiento tan grande que tuvo Job, ¿cierto? Un hombre que pasó por un sufrimiento pues inimaginable, y sin embargo Job pudo pasar esa situación de su vida y salir al otro lado, y salir con una gran bendición. Y realmente fue la gracia de Dios la que sostuvo a este hombre, y es la gracia de Dios la que nos sostiene ahora a los cristianos en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades. Es decir, es la gracia de Dios la que nos sostiene en medio del andar, porque no solamente recibimos a Cristo por la fe, sino que debemos andar en Cristo por la fe, y debemos también servir al Señor por medio de la fe. Los cristianos somos salvos para que andemos en Cristo, y andamos en Cristo para que sirvamos a otros y al Señor. Así que tanto en la salvación como en el andar y en el servicio se manifiesta la gracia de Dios. En Hechos 14, 24 al 26, está hablando ahí de Pablo y de Bernabé, que habían salido a hacer un viaje misionero. Y dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido, oiga esto, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos fueron encomendados a la gracia de Dios. Es decir, cuando la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé a esa misión, ellos oraron diciendo: Señor, los encomendamos a tu gracia. Que ellos vayan en tu gracia, Señor. Y usted puede hacer lo mismo también cuando su hijo sale a la calle. Señor, te lo encomiendo a tu gracia, a mi hijo, Señor. Llévalo, guíalo, protégelo. Usted puede encomendar a su esposo, a su esposa, puede encomendar su negocio a la gracia de Dios, su familia. La gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios nos cobija en todos los aspectos de la vida, y
En este caso que estamos hablando, en el servicio, cuando servimos al Señor, cuando estamos realizando algún servicio para el Señor, necesitamos realmente estar encomendados a la gracia de Dios, para que sea su gracia la que nos permita hacer un servicio eficaz, un servicio efectivo. En primer lugar, entonces, por la gracia se recibe el llamado. La Biblia habla de que Dios nos llama. Él nos hace llamados, diferentes llamados a los seres humanos en diferentes oportunidades y de diferentes maneras. Y uno de los llamados que nos hace a los cristianos, obviamente, es al servicio al Señor. En algún área de su iglesia, en algún área, digamos, del cuerpo de Cristo, con algún don, con algún talento que Él nos ha dado, servimos al Señor. Se puede servir al Señor de mil maneras distintas. Hay momentos en que el Señor hace estos llamados a nuestra vida. En Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, y saltando al versículo 5 y 6, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo dice que Dios lo llamó a él a ser apóstol, y que Dios lo apartó a él, lo apartó para que él predicara el evangelio. Y a eso se dedicó Pablo pues el resto de su vida, desde que se encontró con Cristo en el camino a Damasco, ¿cierto? Es un llamado que Dios le hizo a este hombre a predicar la palabra de Dios. Cuando preparaba este tema me acordé de mi llamado. Hace algunos años, en el año 75, estaba trabajando como dibujante publicitario en una empresa que por propósito se acabó ya, Warner Lambert. Por ahí yo vi que estaban cerrando, creo que la Chicles Adams y eso, que es una dependencia de la Warner Lambert. Yo trabajaba como dibujante publicitario en la Warner Lambert y conocía al Señor, y me había dedicado en mis tiempos libres, en los almuerzos y en diferentes espacios, a hablarle de Cristo a mis compañeros en la oficina, en el departamento de mercadeo. Me bajaba a la planta de producción y más o menos alcancé a hablarle a unas 500 personas en esa empresa acerca del Señor Jesús, acerca de cómo tener un encuentro con Jesús. Muchos de ellos conocieron del Señor. Muchos empezaron a asistir en ese tiempo a la cruzada estudiantil, muchos fueron a congresos, etcétera, etcétera, y Dios me permitió servirle siendo un dibujante publicitario. Pero una tarde yo estaba allí en mi mesa de dibujo, estaba tratando de dibujar un cepillo pro, la cabeza de un cepillo pro, y haciendo las cerdas con mucha, como digo, prolijidad, dibujándolo así en escorzo, en perspectiva. Me estaba sacando un ojo, mejor dicho, haciendo eso, ¿cierto? Y de pronto siento que el Señor Jesucristo habla a mi corazón, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: ¿quieres hacer esto el resto de tu vida? ¿Y saben qué decía? La publicidad nunca se me olvida. La publicidad decía Cepillos Pro, el único cepillo que masajea sus encías mientras usted se cepilla. Yo estaba dedicando mis obras, mi juventud, mis ojos, que se quedaron en parte ahí, gran parte de mis ojos se quedó allí, ¿cierto? Para decirle a la gente que hay un cepillo que le masajea las encías. Pero yo sabía, porque ya tenía a Cristo en mi corazón, que hay un Señor que salva la vida. Y sentí que el Espíritu Santo me dijo: vete a orar. Mi oratorio era uno de los baños de la empresa. Me metí en el baño y dije: Señor, ¿qué quieres? ¿Por qué me has llamado aquí a este lugar a orar? ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres decir? Y el Señor simplemente me dijo: puedes seguir siendo un dibujante publicitario y puedes seguir haciendo tu carrera y todos los sueños que tengas. La empresa ya me habían comunicado, el jefe me había comunicado que había planes de mandarme inclusive a Estados Unidos a hacer unos cursos especiales y no sé qué tantas cosas. Y el Señor me dijo: puedes hacer eso o puedes servirme a mí de dedicación exclusiva, dejarlo todo y seguirme y servirme. Y yo le dije: ¿sabes qué, Señor? Hoy te entrego mis pinceles, mis témperas, mis acuarelas, mis acrílicos, mi carrera, mi trabajo. Te sigo, dime qué tengo que hacer. El Señor me dijo: en 30 días pasa la carta de renuncia y espera instrucciones después te digo qué más hay que hacer. Por ahora simplemente pasa la carta. Y la pasé. Hablé con mi jefe, me dijo: está loco Rojas, pero ¿cómo le ocurre? ¿Pero usted qué va a hacer? ¿Usted de qué va a vivir? ¿Pero cómo se va a sostener? Y el Señor, pues, le dije: jefe, mire, cada mes yo vengo a la ventanilla aquí de la oficina de pagos y me pagan mi cheque. ¿Quién me paga? Warner Lambert. Y ahora me va a pagar Dios. Más grande que Warner Lambert. Ya Warner Lambert se acabó.
imagínense. Y Dios acabó, Dios está ahí. Y ya mi jefe anda jubilado, por ahí lo encuentro, canoso, viejo, jubilado. Ya le acabó el hambre también a él. Y el Señor me tiene aquí sirviéndole. Amén. Y me ha sostenido 30 y tantos años de ministerio pastoral. No me ha fallado en nada, nunca me ha faltado realmente. Y he sido feliz, la verdad puedo decir que he sido feliz sirviendo a Dios como pastor. Con dificultades, con problemas como usted, enfrentando también situaciones difíciles. ¿Quién no las enfrenta? Pero al fin y al cabo, siempre con su compañía. Nunca se me olvida que él me llamó esa tarde, allí estando en mi mesa de dibujo. Y yo le dije sí. Y siempre le digo sí. Me ha vuelto a llamar muchas veces a diferentes cosas y siempre, a veces pataleo, te voy a confesar que a veces pataleo, a veces le digo, no, ya suélteme, ya déjeme tranquilo, ya le he trabajado mucho, agarre a otros. Y él me dice, pues lo quiero a usted y punto. Así que vuelvo y agacho la cabeza y le digo, vamos, Señor, ¿sí? Vamos a donde quiera usted que tengamos que ir. Pero quiero decirte una cosa, el Señor no solamente llama a los pastores o a los maestros de Biblia o a los sacerdotes o a personas así que se dedican, digamos, al servicio de Dios. El Señor te llama a ti también. El Señor nos llama a todos los seres humanos, a todos los cristianos, a todos sus hijos, y nos llama a algo muy sencillo, a servirlo. Y es que le podemos servir de 1000 maneras distintas, no solamente siendo un pastor. A mí me llamaron a esto, pero a usted lo pueden llamar a algo distinto. Amén. Dice, el apóstol Pablo sigue hablando de esto y dice, ¿por quién? O sea, hablando de Jesús, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo dice que él recibió de Cristo eso, recibió la gracia y también recibió el apostolado, el hecho de ser un misionero, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dice, entre las cuales están ¿quiénes? También ustedes. ¿Llamados a qué? A ser de Jesucristo. El llamado más importante realmente no es a ser pastor, ni a ser profeta o cantante o lo que sea. El llamado más importante es a ser de Jesucristo. Y el Señor ya le hizo ese llamado a usted. El Señor ya le dijo, yo quiero que tú seas mío, yo quiero que tú seas mía. Amén. Yo quiero que tú me pertenezcas. Por eso dice Pablo que él fue apartado. Y realmente es un privilegio que el Señor Jesucristo nos diga, yo quiero que tú seas mío. Ya sabes que eres del Señor, ¿cierto? Y creo que no quieres separarte para nada de Él. No estás para nada dispuesto a dejarlo a Él. Es el mayor privilegio que un ser humano puede recibir. Ser de Cristo. Hemos sido llamados a pertenecerle. Pero en ese llamado, en la medida que vamos caminando con Él, en la medida que vamos conociéndolo más profundamente a Él, nos vamos enamorando cada vez más. Y entonces la gracia de Dios nos va guiando al servicio también. Buscamos entonces hacer algo para Él. No porque si no lo hacemos nos va a castigar, o nos va a mandar una enfermedad, o nos va a condenar al infierno. No, sino porque sencillamente cuando uno ama, uno quiere servir al ser amado. Así que el servicio cristiano realmente está dentro de la bendición de la gracia de Dios. Y es un privilegio. En segundo lugar, la gracia nos capacita para el servicio. Porque el Señor lo llama a uno a servirle, pero también le da todo el equipo para servirlo. Realmente cuando Él me llamó, yo era un joven muy emocionado hablando de Jesús. Yo me subía a los buses y hablaba de Jesús. Yo agarraba una guitarra en el parque Panamericano y me agarraba a cantar canciones cristianas y la gente iba llegando y les hablaba a grito pelado del Señor. Quería servir a Dios, quería que la gente conociera de Jesús. Y tenía el talento de cantar y de tocar la guitarra y quería servirlo de esa manera, ¿cierto? Pero no sabía muchas otras cosas en realidad. Sin embargo, le seguí y Él me fue capacitando. ¿Se acuerdan lo que Él le dijo a Pedro? Venga, y yo lo haré ¿qué? Pescador de hombres. Pedro era un pescador de peces, era lo que él sabía hacer. Era un hombre que había pescado gran parte de su vida, era su oficio. Y Jesús lo llama y le dice, venga, que yo lo voy a hacer a usted un pescador de hombres. Y esa es una de las privilegios más grandes que Dios nos puede llamar a hacer, ¿no? A pescar hombres, a pescar vidas, a pescar almas, a atraer personas hacia Cristo, para que conozcan al Señor. Realmente puedo disfrutar y he disfrutado durante toda mi vida, bueno, ya la mayor parte de mi vida en realidad he disfrutado de esa realidad de pescar almas, pescar hombres para Cristo, pescar personas para Cristo. Es un privilegio de verdad y es algo que
vas recibiendo la capacitación. Algunas personas dicen, pastor, yo quiero servir al Señor, pero es que me da miedo, yo no sé qué hacer, no sé por dónde. Digo, tranquilo, solo obedézcalo. Déjelo que Él le va diciendo lo que hay que hacer. Él le va a capacitar, Él le capacita, evidentemente. Hay capacitaciones, hay estudios, hay teología, hay muchas cosas, muchos materiales y muchas estrategias que podemos aprender, pero básicamente lo que se necesita es disposición. ¿Amén? Es el deseo, el anhelo de servir al Señor. Y en su gracia Él nos llama y nos capacita. Dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia, eso lo dice Pablo, por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Usted también puede decir lo mismo. Por la gracia de Dios yo soy una arquitecta, ¿sí? Caso de Joana. Por la gracia de Dios yo soy una abogada penalista. Por la gracia de Dios yo soy una chef increíble, como Margarita, por ejemplo, ¿cierto? Por la gracia de Dios yo soy un ingeniero, un arquitecto, un constructor. Por la gracia de Dios soy una ama de casa espectacular. Soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano, dice. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Oiga, está hablando Pablo, está dándose un poquito ahí de pronto echando florecitas, ¿no? De pronto, gloriándose un poco. Dice, yo he trabajado más que todos ellos. ¿Y sabe a quiénes se refieren más que todos ellos? Más que Pedro, Jacobo, Juan, más que los apóstoles de Jesucristo. Los que habían estado ahí en el curubito con Jesús, en la célula, en la rosca de Jesús. Y Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos, y es verdad. Pablo es el apóstol que más frutos rindió realmente. Es el apóstol que hizo 3 viajes misioneros casi por todo el mundo conocido desde entonces. Fundó iglesias cristianas por todas partes. Fue el apóstol del ministerio a los gentiles. Trabajó realmente más que Pedro, más que Jacobo, más que Juan, más que Santiago, más que todos los apóstoles del Señor. Y él lo está diciendo, dice, antes he trabajado más que todos ellos. Pero uno podría decir, uy, a Pablo se le está subiendo el ego, ¿cierto? Se está echando flores, pero él inmediatamente dice, pero no yo. Pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo reconoce que si bien él rindió mucho más fruto que los otros apóstoles del Señor, no fue porque él fuera mejor que Pedro, Jacobo, Juan, sino simplemente porque la gracia de Dios trabajó en él poderosamente, actuó en él poderosamente. Él permitió que la gracia de Dios realmente trabajara a través de él. Y en 1 Corintios 3, 10 y 11 dice, conforme, oiga esto, a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Sabían que Pablo era arquitecto? Pero no arquitecto como usted lo está entendiendo ahora, ¿cierto? No. Era arquitecto espiritual. Él está hablando de arquitectura espiritual. Él está diciendo que él era un arquitecto perito en poner el fundamento, es decir, que él se especializaba por la gracia de Dios y por los dones espirituales que él tenía. Él se especializaba en llevar a las personas el mensaje del evangelio y ponerles un fundamento de fe bien fuerte. ¿Está claro? Las personas que escuchaban a Pablo y que eran discipuladas por Pablo eran personas que quedaban bien fundamentadas en la doctrina, bien fundamentadas en la verdad, bien fundamentadas en Cristo. Entonces él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero oiga lo que dice, y otro, ¿qué hace? Edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. En el servicio del Señor y en la iglesia, dentro de la iglesia del Señor, hay diferentes oficios espirituales, evidentemente, y por la gracia Dios reparte a cada uno diferentes oficios. Hay personas que son muy buenas, como en el caso de Pablo, dice, para poner los fundamentos espirituales. Otros vienen y sobreedifican, es decir, traen más conocimiento, más doctrina, etcétera, sobre ese fundamento que ya se ha puesto. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de sobreedificar encima de eso. Es decir, hay una responsabilidad que es mía, ¿está claro? Por ejemplo, la responsabilidad del pastor o del maestro de enseñanza bíblica es enseñar, ¿cierto? Esa es mi responsabilidad, lo que usted me va a hacer cada sábado. Cada sábado que hago, enseño la palabra de Dios. Es mi responsabilidad como maestro de la palabra enseñar la palabra de Dios. Pero es responsabilidad suya, oiga bien, sobre edificar sobre eso que le estoy dando, ¿está claro?
usted verá qué hace con eso que escucha cada sábado. Usted verá si lo aplica, usted verá si simplemente lo deja pasar, usted verá. Hay algunos que son juiciosos, van a YouTube y repasan ¿cierto? La prédica, la enseñanza. Hay otros que están ahí, los veo, toman notas, subrayan la Biblia, Hay otros que simplemente se duermen ahí. Pasan rico, mientras yo hablo, duermen toda la tarde, sabroso, ¿sí? Bueno, cada uno verá qué hace con lo que está realmente escuchando. Si lo aplica, si lo hace suyo, si lo sobreedifica, es su responsabilidad. Amén. Ya no es mi responsabilidad. Eso es lo que dice Pablo. Como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie, oiga esto, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo. El fundamento espiritual, claro, firme, es Jesucristo. Si usted quiere tener realmente una vida espiritual firme, sólida, con buenas bases, es Jesucristo el fundamento. No hay ningún otro. No es Mahoma, no es Zoroastro, no es Gandhi, no es Buda, ¿cierto? No es Tao, no es la bruja Dioselina, no es el horóscopo, es Cristo quien pone realmente el fundamento claro donde es y entrega su corazón a Cristo y deja que Cristo sea el centro de su vida. Es una persona que está poniendo un fundamento firme en lo espiritual. Eso mismo lo dijo: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y ríos y tempestades y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, su palabra. Él es el fundamento. Entonces Pablo era especialista, ¿está claro?, en ir y predicar el mensaje del Evangelio y dejarle a la gente muy en claro que es Jesucristo y solamente Jesucristo. Él era un perito arquitecto en poner ese fundamento. Entonces la fe de la gente crecía, era sobre la base clara de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo. Hay personas hoy que, por ejemplo, hablan de espiritualidad, ¿cierto? No, yo soy una persona muy espiritual. Pero cuando empiezan a hablar de su espiritualidad, te das cuenta de que están hablando de otra cosa, ¿está claro? No es que yo soy muy espiritual, yo riego incienso por mi casa para las buenas energías y pongo la pirámide no sé qué para atraer la prosperidad, y yo soy muy espiritual. Yo abrazo árboles para recibir la energía del universo. Esa es otra espiritualidad, ¿está claro? Esa no es la espiritualidad de la que habla la Biblia, no es la que está fundamentada sobre Cristo y su palabra. Cristo dijo: es el que me oye a mí y hace lo que yo estoy diciendo, ese pone una casa sobre la roca. Amén. Pablo era muy bueno en eso, en fundamentar la fe de los creyentes, de los discípulos en Cristo. Y allí tiene que estar nuestra fe realmente cimentada. En tercer lugar, la gracia, dice, nos brinda los dones del Espíritu. Es maravilloso saber que hay dones del Espíritu, ¿cierto? Mire, así como nacimos con talentos, cuando uno nace físicamente, uno nace con talentos, eso viene, eso es gracia también. Uno, digamos, viene con la capacidad de cantar, o de pintar, o de construir. Uno viene con buena capacidad para las matemáticas, para las artes. ¿Eso de dónde viene? Eso es de la gracia de Dios realmente, ¿sí? La gente nace físicamente y nace con talentos, con habilidades. Inclusive si convierte esos talentos y esas habilidades en una profesión, pues con eso se gana la vida. Y realmente, ¿quién le dio eso? Uno viene con eso, uno viene de fábrica con los talentos. Igual, cuando uno nace espiritualmente, o sea, cuando uno acepta a Jesús en su corazón y nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, uno recibe dones espirituales. Los talentos vienen por nacimiento físico, los dones espirituales vienen por nacimiento espiritual, por la fe en Cristo Jesús. Y son gratis también, es decir, son por gracia. En 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno en particular como Él quiere. O sea, no es por meritocracia, ¿está claro? Sino porque el Espíritu Santo quiere.
Entonces el Espíritu Santo a uno le da don de lenguas, al otro la interpretación de lenguas, al otro le da la capacidad de echar fuera demonios, al otro le da la capacidad de discernir espíritus, al otro le da palabra de ciencia, al otro palabra de sabiduría, al otro capacidad de enseñar la Biblia con claridad, a otro le da la oportunidad de ser un buen líder, de presidir, al otro le da, pone en su corazón la misericordia, por ejemplo, personas que son tremendamente buenas para dar y se comprometen con el pobre y con el necesitado. No todo el mundo tiene realmente esa capacidad, son dones del Espíritu de Dios, amén, y son también por gracia, es decir, no se reciben porque uno tenga algún mérito especial o uno sea mejor que otro, simplemente Dios lo da, Dios da eso sencillamente, es por gracia. Miren lo que dice Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo que diferentes dones, según que la gracia que nos es dada, oiga esto, si el de profecía, ese es uno de los dones, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, es otro don espiritual en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Esos son algunos de los dones, son muchos los dones del Espíritu que hay en la Biblia. Aquí nos está escribiendo algunos como profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. Son dones del Espíritu Santo que uno debe pedirle al Señor. Pablo dice en Romanos capítulo 13 que el camino más excelente es el amor, pero que uno pida los dones que son útiles para el servicio también. Usted puede pedirle cualquiera de sus dones. Usted puede decir: Señor, yo quiero el don de profecía, o deme el don de servicio, o quiero aprender a enseñar bien la palabra de Dios, o hacer misericordia. El Señor le puede responder, le puede dar ese, o le puede dar sencillamente otro, pero Él reparte dones a cada cristiano. Una de las cosas más tristes realmente en la iglesia del Señor es que la iglesia de Jesucristo está demasiado desconectada a menudo de esta realidad, de estas verdades, ¿sí? La gente no sabe lo que tiene realmente en Cristo, no sabe la capacidad que tiene de usar dones del Espíritu, ni siquiera sabe cómo se llaman, por ejemplo. Entonces se desperdicia mucho de la gracia de Dios. Miren que Pablo, vuelvo al versículo anterior, Pablo usa una palabra que me llama la atención, dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano. Pablo dice, es decir, yo no dejé que la gracia de Dios en mi vida se desperdiciara, sino que Pablo le puso las pilas a servir, a trabajar, a actuar, a servir a Dios, ¿está claro? A rendir fruto. Y la verdad es que la gracia de Dios en la vida de los cristianos a menudo, yo digo que se desperdicia, ¿cierto? Porque no sabemos de los dones, porque no tenemos la actitud de servir, porque no tenemos, digamos, la disposición para dejarnos usar por Dios, para que Él pueda por su Espíritu, digamos, llevar fruto de nuestra vida. Y tenemos que pedirle al Señor realmente acerca de eso. Pablo dice en 1 Corintios 12, el versículo 1 comienza diciendo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Y la verdad es algo que se ignora en la iglesia del Señor hoy. Los cristianos no saben acerca de los dones, no usan los dones del Espíritu, no promueven los dones del Espíritu, y se pierde mucho de la gracia de Dios, se desperdicia mucho de la gracia. 1 Pedro 4, 10 dice: cada uno, oiga, cada uno, según el don que ha recibido. Yo le pregunto, ¿sabe usted cuál es el don que ha recibido? ¿Sabe usted cuál es el don espiritual que el Señor le ha dado por el hecho de estar en Cristo, por el hecho de ser un cristiano? Tiene que pedirle al Señor eso. ¿Sabe que yo supe muy temprano en mi vida cristiana que yo sería un maestro de la palabra de Dios, un maestro de la enseñanza bíblica? El Señor me lo dijo. Orando en oración, me acuerdo una noche, le dije, todavía no era pastor, y le dije una noche: Señor, yo quiero saber en qué tú me quieres usar, cuál es el don espiritual que tú me has dado. Y el Señor me dijo: yo quiero que tú seas maestro de la palabra. Y eso ha hecho de mí. Y como supe que el Señor me iba, digamos, a llevar por ahí, entonces me dediqué a prepararme, ¿está claro? Yo investigo mucho, estudio mucho, leo mucho, porque pues si tengo que enseñar la palabra, ¿cierto? Tengo que prepararme. Ahora, quiero decirte que el hecho de tener un don no quiere decir que ya tiene el don, entonces eso simplemente abre la boca y eso va a salir ahí la enseñanza, ¿no? Hay que prepararse, evidentemente. Hay que quemar tiempo, hay que invertir tiempo en estudiar, en investigar, pero la verdad es que el Señor da una facilidad extraordinaria. Es del Espíritu Santo la capacidad que Él da para que puedas decir la palabra o enseñar la palabra, y de tal manera que te entiendan. Es un don, evidentemente es un don. Yo estoy consciente de eso, es por la gracia de Dios.
Así como Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, yo puedo decir exactamente lo mismo. Por la gracia de Dios yo soy pastor, un pastor que enseña la palabra de Dios. Tengo que reconocer que es por la gracia de Dios. No ha sido simplemente porque, qué sé yo tenía unos talentos o unas capacidades pues sobrenaturales, especiales. Nada de eso, es pura gracia. Y usted tiene que pensar lo mismo de usted. Dios tiene que haberte dado, ¿no? Y sabes, a veces Dios no da solo un don, da 2, 3, 4, 5 dones. Le puede dar uno muchos dones del Espíritu. Pablo era un hombre que exhibía diferentes dones del Espíritu Santo. Es más, he aprendido que en la medida en que uno usa un don, ¿cierto? No solamente lo va desarrollando mucho más, es igual que un talento. Cuando tú tienes un talento y tú lo desarrollas, pues te vuelves muy bueno en eso, ¿cierto? Si no lo desarrollas, pues obviamente el talento se va a quedar allí. Hay gente que, por ejemplo, canta increíblemente, pero tiene talento, pero no lo desarrolla, ¿de acuerdo? Porque tiene una gran capacidad para cantar, pero se volvió contador. Entonces, pues, no, una gran artista, pero se volvió ama de casa. Entonces no desarrolló realmente el talento que tenía, ¿cierto? Y así pasa con muchas personas. Así que los dones del Espíritu también hay que desarrollarlos. Y cuando tú desarrollas un don del Espíritu y lo desarrollas y lo desarrollas y lo desarrollas, Dios te da otros dones, digamos, complementarios a ese don. Dios te va dando más capacidades y entonces vas desarrollando muchas más cosas para el servicio al Señor. Debemos ser conscientes que es importante servir al Señor. Vuelve y luego lo que dice Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que la gracia de Dios se manifiesta de múltiples formas, de diferentes formas, la multiforme gracia de Dios. Y nosotros somos responsables de administrar esa gracia que Él nos ha dado y hacerlo de tal manera que pueda bendecir a otras personas, que pueda servir al Señor y servir a otras personas, ministrar. Una palabra de advertencia, y ya vamos terminando. Una palabra de advertencia respecto de la gracia. Dice allí, ser objeto de la gracia es un privilegio y por consiguiente ¿qué? Una responsabilidad. No podemos apoderarnos de la gracia como si fuera nuestro derecho, pero es posible, oiga esto, oponer resistencia y perder así los beneficios que nos ofrecen. Quiero decirte, cuando uno recibe la salvación, uno no la pierde. Yo creo firmemente en esa verdad. Toda la vida lo he enseñado. La salvación no se pierde. Y creo que es lo que la Biblia claramente enseña. Pero uno sí puede perder bendiciones. ¿Entendemos eso? Dones. Uno puede perder regalos que Dios le quiere dar a uno también. Uno puede perder galardones, como está en la palabra de Dios. Uno puede perder premios que Dios le quiere dar a uno por una mala actitud o por ser, digamos, despistado en la vida espiritual o desconsiderado con la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, la gracia de Dios no ha sido humana en mí. Es decir, yo no he dejado que esa gracia se desperdicie. Uno tiene que ser consciente que cuando uno recibe a Cristo, oígame bien, uno ya es salvo y es salvo para siempre. Pero Dios quiere que uno no se quede simplemente sentado en los laureles de la salvación, sino que uno produzca fruto, que uno sirva realmente, que uno desarrolle dones del Espíritu, que uno ayude al crecimiento de otras personas, que uno ayude a la extensión del reino de Dios en la tierra, que uno realmente trabaje para el reino. Amén. Somos miembros de la iglesia de Cristo y es para que nos movamos como iglesia y digamos, tengamos diferentes roles. La Biblia dice que Dios preparó obras para que nosotros andemos en ellas, que Dios preparó de antemano obras para que andemos en ellas. No son obras para uno salvarse, sino son obras que uno realiza porque ya está salvado precisamente. Amén. Las obras en la Biblia no salvan, pero sí es necesario hacerlas obviamente para producir fruto, para traer crecimiento, para tener madurez, para ayudar a otras personas. Amén. Así que es importante que no nos quedemos durmiendo, digamos, en la salvación, que no nos quedemos durmiendo en los laureles de la gracia. Por eso dice en 2 Corintios 6, 1 y 2 dice así: así pues nosotros, como colaboradores suyos, los exhortamos también
Oiga esto, a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Quiénes toman en vano la gracia de Dios según este contexto? Personas que no son salvas todavía y están simplemente dejando que la salvación pase delante de ellos y no echan mano a la salvación. La gracia de Dios, oiga bien, la gracia de Dios está ofreciendo la salvación a todos los hombres, ¿sí o no? Dice la Biblia que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, ¿o no? Dice la Biblia que Cristo murió en la cruz para salvar a todos los hombres. Sin embargo, ¿son salvos todos los hombres? ¿Es salva toda la humanidad? No. ¿Y por qué? Oiga bien, porque muchos dejan pasar la gracia de Dios. Desperdician la gracia de Dios. Es decir, Dios les ofrece la salvación y ellos dicen, no, gracias, estoy muy ocupado. ¿Se acuerdan esa parábola que dijo el Señor de aquel rey que preparó un banquete espectacular, un banquete maravilloso, ¿cierto? Y el rey mandó a los invitados, dijo, tráiganlos, los invito a mi banquete. No les dijo, oiga, vengan, pero usted traiga Coca-Cola, usted traiga papitas fritas, usted no. Vengan simplemente, no tenían que traer nada, era gratis, era por gracia. Era un banquete espectacular ofrecido por el rey. Y le dijo, hasta vaya, llámelo. Y uno dijo, no, vea, dígale al rey que muchas gracias por la invitación, pero es que, hombre, es que mañana me caso y no puedo ir, yo estoy muy ocupado con eso en la boda. Y fue donde otro hombre, sí, le dije, muchas gracias, que me encantaría poder ir al banquete, pero resulta que acabo de comprar una yunta de bueyes y mañana precisamente los voy a ensayar en el campo, ¿cierto? Y el otro le dijo, no, mire, es que mañana salgo de la ciudad porque voy a hacer unos negocios muy importantes. En otras palabras, ninguno le dio la importancia, ¿entiende eso? A la invitación que el rey le estaba haciendo. Era el rey el que lo invitaba y era nada menos que a un banquete. Y ninguna de estas personas le dio prioridad a eso, le dieron prioridades a otras cosas. Y entonces, ¿qué dijo el rey? Pues ninguno de ellos va a entrar, ninguno de ellos va a gustar mi banquete. Vayan a las plazas, vayan a las calles, vayan a los caminos y traigan a los cojos, a los mancos, a los pordioseros, a los mudos, a los sordos, tráiganlos. Ellos van a disfrutar de mi banquete. Entonces, ¿se imagina la actitud tan diferente? Cuando le dijeron a ese señor que estaba por allá desarrapado, que no había ni desayunado ni almorzado ese día por ahí sentado, y viene un heraldo del rey y le dice, Señor, ¿usted quiere ir a comerse un banquete espectacular gratiniano esta noche? ¿Qué dijo él? No, déjeme pensarlo, ¿cierto? De una, ¿dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que? Claro que sí, ¿sí o no? Claro. Y sabes, mucha gente está dejando pasar la salvación en Cristo Jesús. Y quiero decir que a pesar de que Jesús murió en la cruz para dar gratis su salvación, hay millones ya hoy en el infierno, millones. ¿Por qué se fueron al infierno? Porque lo dejaron pasar. ¿Entiendes eso? En ellos fue vana la gracia de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. Vuelve y leo, mira. Nosotros como colaboradores suyos los exhortamos, o sea, los animamos, les llamamos la atención, dice, a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, oiga esto, en tiempo aceptable te he oído, y en día ¿qué? De salvación te he socorrido. Y la Biblia dice que el Señor dice, hoy es el día de salvación, hoy, no lo dejes para mañana, es hoy el día de salvación. Echa mano de la salvación que Dios te está ofreciendo gratis. Pero ¿cuántas personas? No, eso no es verdad. Jesucristo, no, eso Jesucristo no es, era un profeta nomás, Jesucristo es Dios, eso es pura carreta. No, Dios no existe. ¿Cuál Dios? Que Dios ni que nada, que salvación, que vida eterna, que cuento del cielo, eso es pura mentira, eso es pura carreta. Eso de la fe es para gente débil, gente que no. Me acuerdo de la señora una vez que fui a tocarle la puerta ahí en el barrio San Fernando. Andaba yo todos los días, sacaba mis folleticos de las 4 leyes espirituales y me iba a tocar puertas después del trabajo. Venía a trabajar y salía por la noche a predicar de Cristo, a compartir de Cristo por las calles y en las casas. ¿Sí? Nunca me olvida una señora que me abre la puerta y le digo, señora, buenas noches, ¿cómo está? Sí, joven, ¿qué le ofrece? No, mire señora, es que yo quiero que usted me regale 10 minutos, ¿me puede regalar 10 minutos? Y como, ¿para qué sería? Es que
yo quiero compartirle una experiencia que ha cambiado mi vida. Mi vida ha sido transformada completamente y la ha cambiado Jesucristo. Yo quiero hablarle de esta persona, quiero hablarle de Jesucristo. Y me dijo, vea, deje de ser desocupado, vaya, busque oficio. Y me tiró la puerta en la cara. Vaya, busque oficio, desocupado. Bueno, así piensa la gente, ¿cierto? Qué desocupados son, ¿no?, esos cristianos hablando de Jesucristo. Hombre, cojan oficio, vayan a hacer algo que valga la pena. Y déjame decirte, estamos ofreciendo el mejor regalo. Estamos ofreciendo la más grande oportunidad. Estamos ofreciendo el mejor negocio que puede haber, que es ser salvo, ir al cielo, la vida eterna. Y la gente, no me interesa. Estoy demasiado ocupado con mis juguetes, estoy demasiado ocupado con mi smartphone aquí, entonces por favor no me importune. Increíble. Y la gracia de Dios, ¿qué pasa? Es vana. Como el banquete de ese rey se queda ahí servido. Ahora bien, Gálatas 2:21 y capítulo 5:4 dice, oiga esto, no desecho la gracia de Dios. Ahí está hablando Pablo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Este ya es el cristiano que ya conoce la gracia, que ya está en la gracia de Dios, que puede disfrutar de la gracia de Dios, pero se agarra a tratar de justificarse a los ojos de Dios, no por la fe en Cristo, sino por las obras de la ley. Entonces Pablo dice, eso es desechar la gracia de Dios, eso es caerse de la gracia. No se caiga de la gracia, más bien móntese en la gracia, viva en la gracia, ande en la gracia, disfrute de la gracia de Dios. Es maravillosa la gracia de Dios, realmente hasta lo rejuvenece a uno la gracia. Hebreos 12:15 al 17 dice lo siguiente, miren bien, no sea que alguno deje de ¿qué? De alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano. Ahí no está hablando de cristiano. A un cristiano no se le dice ni fornicario ni profano, es un no cristiano, como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. Los no salvos desperdician la gracia de Dios al no aceptar la salvación, pero un salvo también desperdicia la gracia de Dios al permitir que el pecado obviamente gobierne en su vida. Amén. Y muchas veces, como dice allí, brotan raíces de amargura. ¿Sabe? La amargura, el odio, la revancha, el enojo, que muchos cristianos tienen, el no perdonar, ¿sí? Pierde uno bendiciones. No solamente se enferma físicamente, sino que se enferma espiritualmente y deja de recibir bendiciones, deja de ganar galardones de parte de Dios. Así que el cristiano debe aprovechar la gracia de Dios precisamente para sanar su corazón también. Amén. Para no tener amargura, no tener odio, no tener... Examine su corazón, examine su vida, examine su alma y pregúntese, ¿hay alguien a quien yo odie? ¿Hay alguien que pienso en esa persona y pum, ya me dañó el almuerzo? Ya no puedo ni dormir, me dañó el día. ¿Hay alguien a quien yo realmente o no tengo nada? Qué bueno, ¿cierto? Qué rico cuando uno revisa su corazón y dice, no hay nadie a quien yo odie, no hay nadie a quien yo le esté deseando el mal, no hay nadie que me quite el sueño, que me quite las ganas de comer, puedo dormir tranquilo, puedo disfrutar de mi almuerzo tranquilamente, porque mi corazón está en paz, está limpio, y es maravilloso. Y dice allí, ojo con la raíz de amargura, ¿ok? Porque la raíz de amargura puede estorbar y no deja que uno disfrute de la gracia de Dios. Y obviamente al no cristiano no lo deja alcanzar la gracia de Dios. Judas 3:4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, oigan esto, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe. O sea, el apóstol Judas le está diciendo a sus discípulos, contiendan por la fe, o sea, peleen por la fe. ¿Por qué? Porque por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado, ¿de qué manera? Encubiertamente. ¿Y han entrado a dónde? ¿A dónde está refiriendo Judas que hay hombres que han entrado? A la iglesia del Señor. Y déjeme decirle, si eso ya estaba pasando en la iglesia del primer siglo, ¿qué estará pasando en la iglesia de hoy? Mire, estamos así, invadidos realmente, invadidos estamos en la iglesia del Señor hoy, de gente que se mete en la iglesia encubiertamente, no son de Cristo, no son de Dios, no vienen con buenas intenciones, ¿de acuerdo?
Sé, por ejemplo, que hay mujeres, inclusive porque he oído testimonios y confesiones de mujeres que se han metido en las iglesias con el objetivo de tumbar al pastor. O sea, lo voy a hacer caer. ¿Está claro? Yo a ese tipo lo hago caer en adulterio. ¿Para qué? Para que se acabe la iglesia, para que se acabe el ministerio, para que quede en vergüenza el ministerio. Mujeres que entran a la iglesia únicamente con ese objetivo. Hay brujas que entran a la iglesia, brujos que entran a las iglesias y se sientan ahí a echar maldiciones y a maldecir al pastor y a maldecir la oración y a maldecir la predicación de la palabra de Dios. Enemigos realmente. Me acuerdo que hace unos años, cuando pertenecía a ASMISEP, a la Asociación de Pastores de aquí del Valle del Cauca, nos contaban que habían descubierto un complot de brujos en el Valle del Cauca que tenían la lista de todos nosotros los pastores con nombres y a los nombres de nuestros hijos, y se reunían brujos y brujas a maldecirnos, ¿sí? Y a maldecir las iglesias y a digamos a buscar destruir. Es increíble. Tenemos enemigos reales, ¿sí? Y el enemigo trabaja a menudo encubiertamente, se camufla. Entonces Judas está hablando de eso y le dice: pilas, cuidado, combatan por la fe, porque hay hombres que entran encubiertamente, dicen, los que desde antes habían sido destinados ¿para qué? Para esta condenación. O sea, gente que no va a aceptar al Señor y que no ama al Señor, y el Señor le importa un pepino, lo que quiere realmente destruir la obra de Dios, y son hombres como impíos. Y oiga lo que hacen, que convierten en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oído, porque hay hombres que entran en la iglesia del Señor a convertir la gracia del Señor en libertinaje. ¿Cómo lo hacen? A través de doctrinas mentirosas, doctrinas equivocadas. Hace un tiempo supimos de una congregación que se llamaba, no sé si todavía están por ahí, o todavía andan molestando, Creciendo en Gracia, ¿cierto? Fundada por un puertorriqueño que precisamente tomó la gracia de Dios como libertinaje, porque él enseñaba que no, ya el diablo no existe, el diablo ya fue destruido, el pecado no existe, así que no se preocupen por el pecado. Entonces, claro, la iglesia llena, todo el mundo feliz. No, el pecado ya no existe, ya somos libres de Satanás, Satanás no existe, o sea que podemos pecar. Y él decía, y él enseñaba, mire, esto simplemente es la carne, y la carne se va a quedar aquí, así que mientras pequemos en esta carne no hay problema. Dios no tiene ningún problema que pequemos en esta carne, ¿sí? Porque esto es carne simplemente. O sea, una cantidad de doctrinas estúpidas, absurdas, engaño y mentira, y este hombre ha desviado de la fe a cientos y miles de personas. Finalmente le dio una enfermedad mortal, se fue en noviembre, creo que del 2013, para el infierno, evidentemente, ¿sí? No era un hombre, no era un pastor del Señor, no era un hijo de Dios, era un impío encubierto en la iglesia del Señor, pero ya hizo el daño, ¿claro? Y miles de personas están confundidas todavía, quedaron con el cerebro lavado con esa doctrina de basura, ¿sí? Y muchos cristianos, inclusive mal preparados en la palabra de Dios, también cayeron en ese cuento. Por eso Judas le está diciendo: contiendan por la fe que le hemos enseñado, amén, la doctrina que le hemos hablado, la doctrina dada a los santos, a los siervos del Señor, a los apóstoles, y dada por ellos. Así que mucho cuidado, porque uno puede resistir a la gracia, uno puede simplemente dejar pasar la gracia, uno puede convertir la gracia en libertinaje. Así que la conclusión básicamente sería estos dos últimos versículos. El punto quinto dice: la gracia de Dios no es licencia para pecar. ¿Está claro? Estamos enseñando que somos salvos, siempre salvos, pero no salvos para pecar, sino salvos para vivir en santidad y vivir en fruto para el Señor. Así que Tito 2, 11 y 14 explica y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. O sea, ¿qué es lo que enseña la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, renunciando al pecado, vivamos en este siglo, o sea, en medio de este sistema, sobria, justa y piadosamente, amén. Así que no estamos diciendo: usted está en la gracia de Dios, estamos bajo la gracia de Dios, haga lo que le quiera, haga lo que le gana, puede pecar, que no va a pasar nada. No, no es esa la enseñanza de la gracia. La gracia verdadera no enseña eso. La gracia verdadera dice: usted tiene la gracia de Dios,
tiene todas las bendiciones de Dios, pero precisamente la gracia lo capacita para que usted viva sobria, justa y piadosamente. ¿Haciendo qué? Aguardando. Aguardando. ¿Qué estamos aguardando los cristianos? ¿Qué estamos esperando los cristianos? ¿Ganarnos el baloto? ¿Que Dios nos dé una mansión? ¿Que Dios nos dé un yate, un avión privado? No, estamos esperando que Cristo vuelva. Eso es lo que los cristianos estamos esperando, porque sabemos que la única verdadera solución para este mundo, para este sistema, es que Jesucristo regrese por segunda vez. Los cristianos ya estamos desengañados de este sistema. Los cristianos sabemos que no hay respuesta en el hombre, amén, que no hay respuesta en el ser humano, que la respuesta la tiene Dios. Así que estamos aguardando, ¿qué dice? La esperanza bienaventurada, o sea, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y la manifestación gloriosa, o sea, la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, ¿qué? Propio, celoso de buenas obras. Amén. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Lo bueno. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Vivir en pureza. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Vivir en santidad. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Hablar de Cristo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Servir al prójimo. Eso es lo que la iglesia, en lo que la iglesia tiene que estar. Realmente si está en la verdadera gracia. Pero cuando la gracia se convierte en libertinaje, aparece todo tipo de desorden, pecado, inmundicia dentro de la iglesia del Señor. Y obviamente eso trae pues deshonra al nombre del Señor, y trae el hecho de que la gente vaya perdiendo la fe, vaya perdiendo, digamos, la confianza, ¿cierto? La gente dice, no, eso es la iglesia, eso que va, esos son puros hipócritas, puros pecadores, unos pastores, unos ladrones, unos mentirosos, unos adúlteros, ¿cierto? Andan sino atrás de la plata de la gente, etcétera, etcétera. Por eso, por los malos testimonios, realmente se afecta, digamos, el correr de la palabra. Conclusión: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Oiga esto, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué? ¿Con la ley? No, con la gracia. ¿Cómo se afirma el corazón? Con la gracia de Dios, con la seguridad de la salvación, con la seguridad de que Dios me ama, con la seguridad de que Él ya me perdonó, con la seguridad de que soy un hijo amado, con la seguridad de que tengo el Espíritu Santo, con la seguridad de que Él me capacita, con la seguridad de que Él me llama a su servicio, con la seguridad de que puedo vivir para Él. Amén. Esa gracia es la que afirma realmente el corazón, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, la vida cristiana no se trata de cosas externas, ¿cierto? De dejar de comer esto, de comer aquello. La vida cristiana es mucho más que eso. Es una relación personal con Jesús, amén, por medio del Espíritu Santo. Es aceptar la gracia de Dios, echar mano de ella, y por la gracia vivir para Dios. Porque somos un pueblo de Dios, ganado por la sangre de Jesucristo, para que hagamos lo bueno, hagamos lo correcto. Por eso es que es tan triste oír cristianos, ¿cierto?, haciendo lo malo. Cristianos que no pagan lo que deben. Cristianos deshonestos. Cristianos mentirosos. Cristianos en la cárcel. Qué triste. No, Dios no nos ganó para que la andemos embarrándola y ensuciando el nombre del Señor. Nos ganó es para que seamos un pueblo celoso del Señor y que haga lo bueno. Amén. Que haga lo bueno. Procure vivir en santidad, procure vivir en pureza para el Señor, en la gracia de Dios, no por la ley, sino en la gracia, por el Espíritu Santo. Dile que el Espíritu Santo lo dirija, y déjame decirle que el Espíritu Santo no lo llevará nunca a nada que sea incorrecto, nunca lo llevará a nada que sea, digamos, contrario a la voluntad del Señor. Déjese dirigir por el Espíritu de Dios, porque está escrito que el Espíritu Santo produce en nosotros 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y la Biblia dice en Gálatas 5, contra tales cosas no hay ley.
Es decir, cualquiera que anda lleno del Espíritu Santo está también cumpliendo la ley. Amén. Y no es en la carne que se hace, sino en el Espíritu. Viva en la gracia, afirme su corazón en la gracia, y usted será un cristiano fructífero y feliz. El Señor le siga bendiciendo. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Gracias por habernos dado en Cristo el mejor ejemplo de lo que es tu gracia, de lo que es tu bondad. Señor, cuando miramos al rostro de Jesús, vemos tu gracia manifestada, tu gracia reflejada de una manera impresionante. En Jesús, Señor, vemos tu misericordia, vemos tu compasión, vemos tu gracia, Señor, y tu verdad. Señor Jesús, llénanos con tu Espíritu. Llénanos de tu gracia, Señor Jesús. Enséñanos más acerca de tu gracia. Cómo experimentarla, cómo disfrutarla, cómo vivirla, cómo no rechazarla, cómo no hacer que sea vana en nuestras vidas. Espíritu de Dios, dígale, guíame. Guíame a toda la verdad. Abre mi entendimiento. Ilumina los ojos de mi entendimiento, Espíritu Santo. Enséñame la palabra y haz que la palabra se convierta en vida, en realidad para mí. Dígale, Señor, ayúdame a andar en la luz, a andar en la verdad y aún a combatir por la verdad en tu poderoso nombre. Guárdame, Señor, de la tentación, del pecado, del engaño, de la mala doctrina. Guárdame, poderoso Rey, del mal testimonio. Yo quiero vivir para ti y honrar tu nombre en lo que soy, en lo que hago, en lo que digo, en lo que tengo, en mi conducta y en mi estilo de vida. Te amo, Señor, porque tú me has amado a mí primero. Y dígale, hoy recibo por medio de la fe que es en Cristo Jesús todos los beneficios de tu preciosa gracia, Señor. Recibo los dones de tu Espíritu Santo para que actúen en mí y a través de mí. Llévame a crecer, a madurar en la gracia y a afirmar mi corazón en esa gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.